Ayer la selección mexicana empató 0-0 contra Uruguay en un partido que hay que decirlo, que para ojos del espectador fue aburrido. Ya van 5 partidos de México que no gana, el último partido que ganamos fue la Copa Oro, la final que le ganamos 2-1 a Estados Unidos y a partir de ahí hemos empatado con Japón, con Corea, con Ecuador, ahora con Uruguay y perdimos por goleada contra Colombia. Que no sé ustedes, este es un reflejo de que a este equipo y a esta selección le da un poco de frío fuera de CONCACAF. Yo lo he dicho siempre, los rivales de aquí no son un parámetro, desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo vean algunos. México siempre, aunque tenga una buena selección o muy mala, siempre le da para ganar a los rivales de aquí. Lo vimos en las eliminatorias del Mundial pasado rumbo a Qatar 2022, que teníamos una selección incluso peor que la que tenemos actualmente y aún así a México le dio para pasar de manera directa en tercer lugar de esta confederación, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá, y a la hora de la verdad fuimos a Qatar 2022 a dar pena, a quedarnos en fase de grupos. Pero bueno, eso es tema de otro video, tampoco no me quiero meter aquí. Del partido de ayer tengo que decirlo, algo que me gustó de la selección fue esa presión que estuvieron haciendo mucho en ataque. Aguirre lo dijo unos días atrás, este equipo iba a empezar a presionar desde la salida del rival y así le creamos varias complicaciones a Uruguay, que no se veía cómodo en la cancha, no podía salir de la manera que le gustaría. Los delanteros mexicanos estaban muy cerca de ellos y así se vinieron algunas jugadas tras errores de Uruguay, como esa que tuvo Raúl Jiménez en la primera mitad, que viene de que roban un balón en la salida, se la dan a él y desafortunadamente no pudo definir. También hubo otra del Piojo de larga distancia, una más de Raúl que pues le dio muy flojito a las manos, que viene del pase del mismo Piojo. En la primera mitad me gustó bastante Marcel, cómo estuvo controlando la primera mitad, de lo más rescatable del día de ayer. Pero fuera de eso y que se terminó lesionando el Chucky Lozano, que había empezado como titular tras las lesiones de Quiñones, de Vega y del Chino, y que tuvo que entrar Morita, no pasó mucho más. Fue un partido que aunque México en la primera mitad fue mejor o ligeramente mejor, como lo quieran ver, tampoco es que haya sido muy superior, que estuviera dominando absolutamente todo, pues sí, o sea, un partido que era de pocas emociones y que en el segundo tiempo seguiría de la misma manera. En la segunda parte, la entrada de Morita transformó el partido por completo. Es curioso y no sé hasta qué punto sea muy bueno o de hasta incluso pena que el mejor jugador que tiene esta selección sea un niño de 17 años, el que haga jugar a este equipo con supuestos jugadores que deberían tomar la batuta. Pues bueno, Morita es el que maneja los hilos de esta selección, se vio en los partidos de la fecha FIFA pasada cuando estaba en el Mundial Sub-20 y ayer lo volvió a demostrar, que el mismo Morita incluso tuvo la más clara de todo el partido, que fue un golazo que iba a meter de 3 dedos, pasó muy cerquita del poste desafortunadamente. Pero pues bueno, como siempre, Gilberto siendo un jugador diferente. Era tanto lo que estaba jugando que para mí hizo un buen partido, de lo mejor que tuvo México el día de ayer, que empezó a desesperar a los uruguayos, que en el segundo tiempo se la vivieron pegando, más que proponer, y sí tuvieron creo que un par de jugadas ahí, se la pasaron pegándole a los jugadores mexicanos, entre ellas una falta clarísima y criminal que tuvo que ser tarjeta roja sobre el mismo Gilberto Mora. O sea, no entiendo por qué, más allá de que era un partido amistoso, si había VAR, ¿por qué no se mandó a llamar? Está poniendo en riesgo la integridad de un jugador como Gilberto, de un niño que tiene dentro de unos meses la oportunidad de su vida, un mundial que le puede dar ese salto, ir a Europa y muchas cosas en su carrera, y por esa entrada criminal sobre la pantorrilla con los tacos por delante, donde no juega el balón absolutamente para nada, no se revisó. Se le sacó amarilla y se siguió jugando. La verdad es que me parece vergonzoso. Al árbitro se le fue el partido un poco de las manos, dejó, como digo, que los uruguayos pegaran mucho. Ya al final incluso César Montes estaba peleando con Araujo, no al del Barcelona, él no entró sino Maxi Araujo ahí por una jugada. O sea, si duraba un poquito más pudo acabar en golpes este partido perfectamente. Ambos equipos en esta segunda mitad también no le marcaron un penal, uno clarísimo que se hace sobre Berterame en el área de Uruguay, y en la siguiente jugada enseguida uno que le hace César Montes a Maxi, por el que se desata toda la bronca. Pero pues fue eso el resumen del partido, muy pocas emociones, aburrido, mucho golpe en el segundo tiempo, que sí en la segunda mitad tampoco hubo muchas ocasiones. Fuera de esa de Morita que les digo realmente clara, México no tuvo ninguna, Uruguay una que atajó bien el Tala. Pero pues sí, sin emociones, partido aburrido, parejo, que no sirve para sacar ningún tipo de conclusión de cara al Mundial, porque Uruguay
También no tenía figuras como Araujo, que no jugó, Fede estaba lesionado, se compitió bien, México puede que haya merecido un poquito más, pero pues no te puedes basar en un partido como estos. Si tengo que destacar a algunos jugadores, destacaría a Marcel, como digo, que hizo un grandísimo primer tiempo, Morita, que sin dudas para mí fue uno de los mejores, sino que el mejor jugador que tuvo nuestra selección a partir de que entró en los segundos 45 minutos. Me gustó bastante Israel Reyes como lateral derecho, que esta es una cosa que yo siempre he dicho, amigos, cuando es de selección, si un jugador lo hace bien, hay que dejar de lado los colores. Israel es jugador del América, pero si juega bien con mi país, con México, me da absolutamente igual de qué equipo sea. Ayer lo hizo bastante bien, me gusta mucho más que Jorge Sánchez por esa banda derecha, y hay que decirlo, porque luego pasan cosas, no sé si tiene algo que ver que sea del Guadalajara, como con el Tala. Lo que pasó ayer fue vergonzoso, que la afición de Torreón lo abuchara siendo que estábamos en casa y más siendo el portero que está representando a nuestro país. Sí, querían a Acevedo y lo que tú quieras, pero güey, si no está jugando, es decisión del técnico, no es culpa del Tala. ¿Por qué lo vas a abuchear todo el partido además cuando solo la tocaba? Y es eso, hizo un buen partido. Cuando apareció, ahí estuvo. La más clara que tuvo Uruguay fue una que hizo una buena tajada, hizo un buen partido en líneas generales, como digo, y de verdad lo vas a abuchear. La verdad es que me parece lamentable por parte de la afición, y más porque no es la primera vez que se lo hacen al Tala. Por ejemplo, yo hace un año que fue ese partido de México contra Valencia que se jugó aquí en Puebla, que también jugó el Tala, que sí le metieron 2 goles donde él no tuvo nada que ver, y además hizo varias atajadas, pasó lo mismo, lo estuvieron abucheando y yo no entendía por qué. No sé por qué le echan la culpa a Tala, él no tuvo que ver con los goles. Les duele que sea de Chivas. O sea, digo lo mismo que ayer, güey, o sea, me da igual. O sea, así fuera Malagón, güey, con todo y que Malagón está teniendo una actualidad bastante pobre, con errores, si es, aunque sea jugador del América, al igual que Israel, si con mi selección lo está haciendo bien o nos está representando bien en casa, ¿cuál es la necesidad? O sea, es vergonzoso. Pero bueno, dejando ese tema de lado que sí me calienta un poco, la verdad, también me gustó Johan como siempre, el mejor de la saga ahí atrás. Para mí el mejor mexicano de la actualidad, el que tiene más constancia, el que sí juega muchos minutos en Europa, que es 100% titular, capitán con el Genoa, y pues al final en la cancha se demuestra. Fuera de eso también quiero destacar el debut de Obed Vargas, que si bien ayer el contexto del partido y la forma en la que se jugó no lo benefició mucho, sí es un jugador que tiene que debutar, que se le tiene que dar continuidad, hay que dejar que se desarrolle, es muy bueno, yo lo vi en los partidos de Leagues Cup y nos puede aportar muchísimo, también en el Mundial Sub-20 se entiende muy bien con Morita, pueden jugar juntos y es un prospecto para ser titular en la selección para los próximos años, y más ahora que acaba contrato con el Seattle y lo más seguro es que vaya a Europa. Ah, y una última cosa antes de ir con lo último del video. Yo no entiendo por qué ayer el Vasco Aguirre no metió a la Hormiga González y sí decidió meter a Berterame. De titular yo entiendo que Raúl es el primero y no hay discusión, o sea, Raúl se lo ha ganado, lleva ya varios años en selección, se lo ha ganado. Pero si el partido está cerrado, va 0-0 con una selección que se estaba defendiendo bien, que es dura como Uruguay, y necesitas goles, ¿cuál es el criterio que tomó el Vasco para meter a Berterame y a la Hormiga no? Berterame no es mexicano para empezar, que eso yo creo que debería de influir muchísimo. Y segundo, la Hormiga tuvo mucho mejor temporada en la Liga MX, misma liga que juega Berterame, que él con Monterrey. Él hizo 9 mientras que la Hormiga 12, pero además la Hormiga tiene el plus de que es un jugador mucho más completo de Berterame. Sí, él es un finalizador, como debe ser un 9, pero a él lo sacas tantito de su posición y ya no te aporta igual de lo que te hace la Hormiga. La Hormiga es un jugador que también de espaldas es bueno, que es muy ágil, que incluso por pegado a banda te puede aportar bastante, que es asociativo, y la cosa más importante, si necesitas goles, ¿por qué no vas a meter al delantero que está en mejor forma y en mejor racha de tu país, que es la Hormiga González? Ni Raúl, ni Santi, ni nadie en ese sentido venía tan enrachado como la Hormiga. Como ya dije, yo entiendo que no es el titular, está bien, pero hermano, actualmente de los que estaba en la banca era la mejor opción. Tuvo que haber entrado, se dice que va a jugar contra Paraguay, y ojalá, porque si no se me hace una falta de respeto. Se ha ganado a pulso esa convocatoria con goles, destacando, siendo mexicano y siendo el goleador de nuestra liga, y pues, la verdad es que no me gustó lo de ayer. Y por último quiero hablar de las desafortunadas declaraciones que hizo Raúl Jiménez y algunos otros jugadores de la selección. Yo me voy a enfocar más en los de Raúl, que creo que es las declaraciones que mejor resumen lo que dijeron todos, pero dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron si les daba tristeza que no pudieron pues adelantarse en el marcador en esos buenos minutos que tuvieron en la primera mitad, dijo: no, yo creo que lo que deja tristeza es jugar de local y que te abuchen, que fuera Vasco y que griten puto al portero.
Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Uf, y bueno, primero quiero decir que con lo del abucheo, lo acabo de decir, para mí fue vergonzoso que se abucheara al Tal Arrangel, sobre todo cuando tuvo una buena actuación. Creo que no hay ningún tipo de excusa, ese punto se lo doy. Pero sobre todo con lo último, güey, no digas eso porque no te conviene. Eres un jugador muy querido aquí en el país. Siento que no viene al caso que digas que por eso los llevan a Estados Unidos, que te quejes de lo que decimos acá, que les exigimos más, cuando es lo más normal del mundo. Desde 2018, hace ya casi 8 años, este país no ha competido contra los grandes en ningún aspecto. Sí, se ganan copas oros de por medio, la Nations League, pero güey, siendo realistas, a ninguno de los mexicanos nos importa. Sí, queremos que México las gane porque es una obligación. México tiene que ganar absolutamente todo lo que compita en CONCACAF. Pero ya fuera de eso de que las gane, nos da absolutamente igual. Los torneos que de verdad importan son donde México no ha rendido y ha dado pena. En Qatar 2022 y en la última Copa América nos quedamos en fase de grupos. ¿Con qué cara quieres que les aplaudamos todo lo que hagan si no han ni siquiera pasado de fase de grupos en esos dos torneos? Que antes para México mínimo pasar esa fase era lo más normal. Que además no solo es eso de la fase de grupos, también nos ha goleado selecciones como Colombia, como Uruguay, donde no se compitió. O sea, ¿con qué pantalones y huevos, lo voy a decir así, con qué huevos vienen a exigir que la gente no les exija más? Porque también vi unas palabras que dijo Edson de, uy, bonito estar en casa, pues güey, cuando estás en un país de tanta gente, como en cualquier otra selección, se te va a exigir. Mejor cállense y pónganse a jugar con todo el respeto del mundo, porque literalmente lo que demostraron ayer es por qué les gusta ir a Estados Unidos. Tú mismo lo acabas de decir, Raúl. Porque los pochos, esto confirma mi teoría, son personas que no saben de fútbol y más que nada van a llevar a llenar estadios por el amor que le tienen a México, tienen lejos el país, ok, eso es totalmente válido. Pero por eso mismo ellos les aplauden todo. Por eso mismo, aunque jueguen de la verga, lo voy a decir tal cual, aunque jueguen de la verga, ellos te van a llenar siempre el estadio. Esa mediocridad que ellos les exigen es por lo que la federación los sigue llevando allá, para vender boletos. Y al parecer eso les gusta, la comodidad de que allá siempre tienen estadio lleno, los ven como dioses a pesar de que jueguen mal, cuando la realidad es que no es así. Lo que hizo ayer la gente en ese sentido es lo más normal del mundo. Si no han rendido como cualquier selección, se les tiene que exigir más, así que justo ustedes deberían de ponerle más huevos para que justo cuando vengan a este país, a México, cuando juegan acá, que ya casi nunca vienen, de verdad ganen, rindan. Bueno, eso, mínimo ganen. El año pasado que yo los fui a ver a Puebla, empataron 2-2. Sí, luego ganaron en Guadalajara, pero mira, vienen otra vez y empatan con una actuación muy pobre, aburridísima, y que no está a la altura de lo que esperarías para una selección que va a recibir un mundial en casa el año que viene. Pero bueno, dejando el tema de ese lado, espero que no vuelvan a decir cosas al respecto cuando no tocan, cuando ganen cosas, tienen todo el derecho del mundo. Cosas importantes, perdón, hay que aclarar, tienen todo el derecho del mundo a exigir también ustedes que no se les pute tanto, pero mientras tanto pónganse a jugar y demuéstrenlo en la cancha. Ahora tocará ir el próximo martes al partido contra Paraguay, que esperemos que ahora sí se saque un buen resultado. Como digo, ya van 5 partidos sin ganar, y pues nada, ganen como es la obligación de no solo cualquier selección, sino de cualquier equipo en el fútbol. Nadie juega para perder, todos juegan para ganar.